Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. ¿Qué traigo hoy? Bueno, hoy traigo un plato, un aperitivo diferente. ¿Cómo diferente? Pues sí, porque le he dado un toque andaluz, con un manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, que eso es tremendo. Sabéis que el vino de Sanlúcar es conocido mundialmente. Hoy he querido coger ese vino para dar un matiz salino a este chupito de aguacate. Le he puesto también un crujiente de salmón, que bueno, me ha costado sacarlo, la verdad, pero estoy muy orgullosa de este crujiente de salmón que quiero regalar a todos vosotros. Y bueno, es un chupito, es un pincho chic, un pincho elegante, para que no falte nunca ese toque de salud en nuestra mesa, porque tenemos que cuidarnos. El aguacate es tremendamente saludable y el salmón también. Así que bueno, no me enrollo más. ¿A qué esperamos? Vamos al lío. Vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser deshidratar el salmón, para que podamos posteriormente hacerlo polvito de salmón. Para ello vamos a utilizar el microondas. Vamos a ponerlo aquí y le vamos a dar toquecitos de 7 segundos hasta que sea necesario, hasta que veamos que el salmón está deshidratado. No nos vale cocinarlo, ¿vale? Le ponemos a temperatura media, 620 de temperatura en microondas, y yo he necesitado 8 toques de 7 segundos hasta que esté seco, ¿vale? Deshidratado, para luego triturarlo con la máquina y hacerlo polvito. Si no tenéis este tipo de máquina, no pasa nada, en un molinillo de café. Mira, esta es la primera pasada por microondas de 7 segundos. Lo vamos a secar con un paño limpio, ¿vale? Para quitarle toda la humedad que tenga, y vamos a darle la vuelta. Ahí. Lo secamos bien. ¿Veis? Mirad cómo ha quedado. Ya está sequito, y 8 veces he tenido que pasarlos con toquecitos de 7 segundos. Secamos, mucho cuidadito, y está ya en su punto para ser molido. Como repito, si no tenéis este tipo de procesadora, lo podemos echar en un molinillo de café, ¿vale? Venga. Ya lo tenemos aquí, mirad, polvo de salmón. Es una forma diferente de hacer el salmón, que pues tiene miles de utilidades. Bueno, vamos a hacer el crujiente de salmón. Ya tenemos aquí el queso parmesano, ya dejaré las medidas exactas en la descripción del vídeo. Un poquito de pan rallado, ¿vale? Que es lo que le va a dar el crujiente, y nuestro salmón en polvo. Y ahí tenemos la cucharadita de eneldo, que marida muy bien con el salmón, y vamos a remover. Es muy fácil, muy sencillo, y es otra manera de darle utilidad al salmón. Bueno, vamos a poner un papel sulfurizado o papel de horno en una bandeja. Vamos a echar un poquito. Es muy sencillo, como digo, y os va a gustar un montón. Y ahora vamos a aplanar, si queréis con rodillos. Yo voy a utilizar las manos, sabéis que soy mucho de mano, y lo voy a dejar lo más liso que pueda para meterlo en el horno precalentado, que lo tengo ya precalentado, a 190, 3 minutitos, ¿vale? Hasta que se funda el queso. Vamos a poner algo ahí encima que resista la temperatura del horno, para que no se nos suba el papel. Al horno, 190 grados, 3 minutitos, horno precalentado. Bueno,
Aquí tenemos el resultado. Cuidado que quema. Desde aquí aprovecho para que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita y compartáis, que me ayudáis mucho a seguir haciendo este tipo de recetas. Ahora está caliente, lo tenemos que dejar que enfríe. Cortamos para que sea más fácil el manejo. Ya ha enfriado un poquitín, no dejamos tampoco que se enfríe del todo porque entonces no nos sale el rollito que quiero hacer. Y he cogido en esta ocasión el mango de un repartidor, de un cazo, ¿vale? Ya vosotros, si tenéis en casa, podéis hacerlo con lo que tengáis a mano. Vamos a ir enrollando, como veis, suavemente. Con mucho cuidado. Y ahora ya dejamos que se enfríe. Y ahora dejamos que se enfríe y coja la forma de cilindro. Igualmente procedemos de la misma manera con el segundo. Mucha paciencia, enrollamos bien. Ahora está dúctil, está manejable, pero cuando enfríe se hará el crujiente que voy buscando. Con mucho cuidadito lo dejamos ahí y no olvidamos de ellos. Y ahora voy a proceder a hacer el chupito de aguacate. Aquí tenemos los ingredientes. Procedo a hacer el chupito de aguacate, que es un pincho chic, un pincho elegante. Pues veis los pocos ingredientes que se necesitan. Aguacate, le da un toque cítrico con la lima. Mirad cómo se quita el hueso, es muy fácil. Bueno, vamos a explicar dos maneras que yo utilizo de trocear el aguacate. Esta es una. Lo hacemos trocito y lo metemos en la trituradora. La otra forma es pues así, que cogemos el piquito de la puntita de la cuchara, lo vamos despegando y bueno, ahí con paciencia vamos llegando hasta que lo despeguemos del todo. Y ahora le voy a poner un toque cítrico de lima. Además me sirve de antioxidante, como sabéis el aguacate se oxida con bastante facilidad. Aquí está el toque andaluz, es un manzanilla que únicamente se elabora en Sanlúcar de Barrameda. Y la puntita de comino molido. El comino le da un picorcito ahí y un amargorcillo que es muy sutil, pero en boca está muy bueno. Bueno, pues como iba diciendo, mirad, aquí improvisamos una manga pastelera, es muy fácil de hacer, muy rápido, y tenéis un pincho chic, un pincho súper elegante, no me digáis que no, y diferente, súper saludable. Aquí tenemos ya nuestro crujiente de salmón. Lo vamos a abrir con mucho cuidadito y vamos a incrustarlo ahí. Le va a dar, bueno, un toque impresionante, y el toque salino, el toque del mar a manzanilla, que es un vino súper especial y únicamente se puede hacer en Sanlúcar de Barrameda. Os aseguro que este pincho, este chupito de aguacate es espectacular, impresionante, para sorprenderos a vosotros mismos y a vuestros invitados. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado.